quedaron pocas preguntas sin contestar, y otras cuantas que llegaron en el video más reciente. Primero contestaré la de Félix, que olvidé ponerla en el video pasado, XD. Félix Pans pregunta. 1. Para ti, ¿el sistema de RPG por turnos, crees que limita los juegos RPG al hacerlo más aburridos? Primero que nada, no creo que los RPG por turnos sean aburridos, para muchos sí, para otros no, y creo que a una gran mayoría les gustan, si no juegos como Pokémon, o los Final Fantasy clásicos no serían tan populares. De que estos limitan a los RPG, tampoco, ya que los RPG están intencionados para ser así, ya que, los RPG en general, están basados en el clásico Calabozos y Dragones, donde la mayoría del tiempo, todo se hace en base a turnos, porque si no hubiese turnos, sería todo un caos. Ya que todo debe llevarse bien anotadito, lo que sucede en la historia, las decisiones que tomaron los jugadores, sus estadísticas, todo. Algo que en los juegos se resuelve porque son automatizados, pero los RPG en videojuegos ofrecen algo que Calabozos y Dragones no suele ofrecer, una historia estructurada. Así que, no creo que los RPGs sean aburridos por ser juegos por turnos, creo que los RPGs son aburridos a veces, porque tienen malas historias, o de plano, tienen montones de partes que son puro relleno para alargar el juego, como lo fue Undertale, que si no fuera por todo el maldito relleno que tiene, no sería tan mal juego. 2. ¿Qué opinas de los RPGs de Mario, especialmente de la saga Mario & Luigi? Mario RPG es uno de mis RPGs favoritos, lo jugué mucho en mi infancia, la saga Paper Mario, solo he jugado a Paper Mario de la Nintendo 64, y es un buen juego, aunque creo que, objetivamente, Super Mario RPG de la Super Nintendo es mejor, principalmente por tener más personajes jugables, ya que, en Paper Mario solo tienes ayudantes que oscilan entre ser demasiado simples, o no tener nada de personalidad. Para colmo, la saga Paper Mario se fue al demonio gracias a los juegos que salieron para la 3DS. En cuanto a Mario & Luigi, creo que es la saga que más consistente fue entre tener juegos buenos y excelentes, siendo su mayor pick, obviamente, Mario & Luigi, Bowser Inside Story, que tiene una de las peleas finales con una de las canciones más épicamente brutales que he oído en cualquier videojuego. Gracias Yoko Shimomura, eres una diosa. Para ti, ¿qué indies recomendarías para jugar? No lo sé, casi todos los indies son Metroidvanias con historias que intentan ser depresivas, o copias de Earthbound. Yo te recomendaría revisar lo que veas en este año. Pero si quieres una recomendación rapidita, hay un juego que se llama Resetear, es un juego donde manejas una tienda, y tiene secciones de exploración de mazmorras, y tiene muchos personajes jugables, es un juego muy divertido y muy bueno. 4. ¿Te gustaría que algún día haya un Modern 4? Creo que a todos los que nos gustó la saga Modern esperamos con ansias que exista una secuela, principalmente, porque, como dije anteriormente, el último tramo, y sobre todo, el final de Modern 3, me parece en extremo fumado e insatisfactorio, y lo considero el peor final en la historia de los videojuegos. El proyecto Oddity, que antes era Modern 4, se veía muy prometedor, y aunque tengo entendido que el proyecto no está cancelado, tampoco tengo altísimas expectativas del mismo, es decir, estoy literalmente esperando a que salga Modern 4, o Oddity, desde 2012, estamos en 2024, y se rumorea que saldrá una beta jugable a finales de este 2024. 12 años para sacar una beta, y sí, entiendo, este proyecto se reinició varias veces, varios desarrolladores han ido y venido, y el progreso del juego es lento porque es más un pasatiempo para sus desarrolladores que un verdadero trabajo. Pero aún así, 12 años... Y fueron 12 años para una beta jugable, quizá, y si el juego va bien, seguro que sale hasta 2025 o 2026, y eso con suerte. En resumidas cuentas, sí, quisiera un Modern 4, lamentablemente, Shigesato Itoi no hará más juegos de Modern, porque para él, el final de Modern 3 fue el cierre total a su saga. Y el proyecto Oddity, tengo entendido que eliminó toda mención a Modern para evitar que Nintendo le haga una petición de cese y desista, así que, no creo que podamos seguir considerándolo como una continuación de la saga Modern, sino, como un sucesor espiritual. 5. ¿Qué opinas de Jujutsu Kaisen? Me gustó, y no puedo decir nada más, es que eso es a secas, me gustó y ya, XD. Retrocombo Loquendero escribió. Me alegra ver cuánto has crecido, y mi pregunta es, ¿qué consideras lo necesario para ser un buen protagonista?
No lo sé, el dilema es, ¿cómo escribir a un protagonista? Algo que he notado alrededor de los años, es que la gente siempre ha estado muy dividida en cuanto a estos, muchos dicen que el protagonista debe ser el focus de la historia, y otros dicen que la historia debe girar alrededor del mismo protagonista. Poniendo de ejemplo a Goku, Goku es el protagonista principal de la historia de Dragon Ball, pero muchos lo tachan de ser un pésimo protagonista, simplemente porque es demasiado simple como personaje, y su único objetivo es ser más fuerte, y ya. Mientras que otros consideran que eso lo hace un gran personaje al ser un personaje que sigue su mayor sueño desde siempre, y nada lo detiene, ni siquiera la muerte. Creo que con esto tengo suficiente para decir que Goku representa al prototipo de héroe japonés. En Japón no es héroe aquel que salva vidas, sino, los héroes son los personajes que se les llama Ganbarus. Ganbare, es una forma de decir esfuérzate, a resumidas cuentas, el héroe japonés, es aquel que se esfuerza al máximo para conseguir sus sueños y objetivos, cuyos personajes están 100% enfocados mostrar el positivismo del esfuerzo y la meritocracia. A diferencia del héroe occidental, que es un personaje cuyo focus es ser moral, y ayudar a los que menos tienen, y usar, ya sea sus poderes o conocimientos para el bien, y, en su mayor medida, el héroe occidental tampoco será propenso a acabar con la vida de un villano o rival, ya que deben seguir las leyes e impartir justicia como debe de ser, cosa que podemos ver en superhéroes como Superman o Batman. Quizá quieras a un protagonista realista, quizá quieras a un protagonista de una historia trágica. A eso es a donde voy. Para saber si tienes a un buen protagonista, primero debes escribirlo. Una vez que ya lo tengas listo, pregunta a tus amigos, conocidos o superiores, y pídeles retroalimentación, así podrás tener una idea de si tu protagonista es bueno, malo o mediocre, y sabrás que necesitas mejorar del mismo. Lo que sí te voy a decir, es que no hagas a un protagonista que es depresivo solo porque sí, tiene que haber un buen motivo para que un personaje sea miserable. Evita escribir esa clase de personajes que solo un niño edgy escribiría, o sea, no hagas un Jeff the Killer 2.0, y todo estará bien. Kaique de Oliveira escribió algo en portugués que no entiendo, pero según el Google Translate, dice lo siguiente. ¿Quién fue el peor protagonista que has visto en una obra? ¿El peor protagonista que jamás he visto? Realmente, esa pregunta es muy difícil de responder. Podría irme por lo simple y decir que sería algún personaje de caricatura como la protagonista de My TV, la super abeja. Podría irme a algo más sencillo y decir que es Makoto Itou de School Days. Pero creo que el peor protagonista no es necesariamente un personaje como esos dos, porque esos dos tipos de personajes, por más pésimos que sean, necesitan cierta escritura para lograrse. Yo diría que los peores protagonistas serían personajes como el viajero o el Tabibito. Pongo a ejemplo a el Tabibito como embajador de todos esos personajes que son iguales a él, protagonistas que básicamente no tienen ninguna clase de escritura. Que conocemos del Tabibito además de que viene de otro mundo y que está en una búsqueda interminable para salvar a su hermana? Nada. ¿Por qué? Porque el Tabibito no tiene ninguna personalidad. Cuando él lo desea es rudo, cuando quiere, es súper fuerte, y a donde quiera que camine, por alguna razón que nadie comprende, resuelve los problemas de todo el mundo, sean estos de su incumbencia o no. Esos son los peores protagonistas que cualquiera puede tener en una historia de ficción, esos personajes que nunca hablan, esos protagonistas que prácticamente ganan todas sus peleas, esos protagonistas que se vuelven amigos de los seres más malignos de su mundo inclusive, solo por el simple hecho de existir, porque no hubo desarrollo de su dicha relación de amistad o respeto por detrás, esos protagonistas que resuelven todo con milagros y otras cosas sacadas del culo. Del Tabibito de Genshin, solo sabemos que le gusta comer mucho, que es fuerte, y que todo el mundo es su amigo hasta que se demuestre lo contrario. De nada sirve tener al enorme cast de personajes que tiene Genshin Impact en general, porque, aunque sean importantes en la trama, aunque tengan una personalidad infinitamente más interesante, o sean más inteligentes que el protagonista, nada de eso importará, porque el Tabibito se llevará todos los méritos, los halagos, y sobre todo, el crédito por resolver los problemas en general. Hace tiempo se vio una filtración en la que supuestamente, Paimon iba a desaparecer de la historia. Creo que desapareciendo a Paimon sería la única manera de que el Tabibito pueda tener algo de personalidad. No entiendo cuál fue el punto de poner a Paimon en la historia para empezar. Ella habla por el Tabibito, dialoga por el Tabibito, y escuchamos su voz molesta en el 80% de las conversaciones del juego, siendo que es una personaje que si la quitas de la historia, daría lo mismo ya que no habría ningún cambio radical a grandes rasgos.
Y lo entendería si ambos protagonistas se complementaran el uno al otro, como hacía Akira Toriyama presentando personajes en pares, por ejemplo, Goku y Bulma, Vegeta y Nappa, número 17 y 18, se presentan los personajes en pares, porque es absurdo que un personaje hable solo durante su presentación inicial, pero una vez Paimon apareció en la historia, que fue prácticamente a 2 minutos de comenzar la historia de Genshin Impact, el Tabibito jamás volvió a tener un diálogo importante. Y bueno, a grandes rasgos, es eso, y por eso, considero que el peor protagonista que he visto es el Tabibito de Genshin Impact, y todos los personajes que sean iguales a él. ¿Qué conceptos de Dragon Ball te gustaría que fuesen más explorados? Creo que Dragon Ball perdió mucho eso de los humanos. En Dragon Ball Xenoverse, cada raza tiene algo que los hace poderosos y diferentes a cada uno, y los humanos tienen algo que para mí es muy interesante, y es que los humanos recuperan energía rápidamente mientras se mantengan por unos minutos fuera de combate. Creo que deberían explotar esto para que los personajes secundarios de la franquicia tuvieran más participación en general. ¿Cuál es tu opening favorito de anime? No lo sé, hay muchos openings que me gustan, creo que mi favorito, a grandes rasgos, es el opening de Dragon Ball GT, en japonés, creo que este fue el mayor acierto de GT, este opening, que es literalmente, perfecto, específicamente adoro la versión japonesa. Gracias por tus preguntas Kaique de Oliveira. Frisk123 preguntó, ¿qué piensas sobre que le hagan NSFW a tu personaje original? No tengo problemas con que le hagan ese contenido a mis personajes ni a ningún personaje en general, al fin y al cabo son dibujitos. Lo que sí te puedo decir es que me incomoda un poco esa gente que va por ahí preguntando esas cosas, es como medio raro, me hace pensar que eres tremendo pajero, y no digo que lo seas, y aún así lo fueras, no tendría nada de malo. Pero es curioso como la gente ve a una personaje que se les hace bonita y en corto salen a preguntar cosas de este tipo, como que están desesperados por ver en pelotas a cualquier monita china linda que ven, no sé, solo se me hace curioso. Si le haces contenido cochino a mi personaje, mándame el link, me daría mucha curiosidad ver el resultado final, XD, lo mismo digo para todos los fanarts en general. Gatolete 2, hizo un examen. He aquí mi tanda de preguntas 1. ¿Qué piensas de parodias de Talocuendo? Opinión la más larga que puedas. Te seré muy sincero, la mayoría de parodias de Talocuendo son historias absurdas, groseras y con un sentido del humor muy absurdo, como los vídeos con Locuendo del 2012. Supongo que yo ya estoy muy viejo para estas cosas, pero algo que no te negaré es que son entretenidos, de ver contenido mata neuronas para pasar el rato, y sí, hay uno que otro video destacable de este tipo de historias de GTA con Locuendo, como la historia del juez de carreras de Trolencio 911, pero como dije, la mayoría son puras cosas bien absurdas. 2. ¿Qué piensas de Yu-Gi-Oh, Yu-Gi-Oh GX, Yu-Gi-Oh 5DS, Yu-Gi-Oh Sexal, Yu-Gi-Oh Arc B, Yu-Gi-Oh 7 y Yu-Gi-Oh Go Rush? El Yu-Gi-Oh original lo vi en mi infancia y me encantó, XD, pero actualmente veo el anime, y pienso que hubiera sido mucho mejor si hubieran hecho una adaptación fiel al manga. El anime tiene muchas modificaciones que se contraponen completamente al manga, y ni se diga de la extrema censura que 4Kids le aplicó. En cuanto al resto de animes de Yu-Gi-Oh, nunca los he visto del todo, así que no tengo una gran opinión de ellos. 3. ¿Algún video locuendo que para ti predijo el futuro? No existen las predicciones, solo las casualidades, así que, no, ninguno. 4. ¿Algún video locuendo que estuvo adelantado a su época ya sea por edición o guión etc.? No, ninguno, creo que lo más adelantado a su época fue el video de Steel Dorito, ya que el locuendo en los tiempos antiguos se utilizaba más para hacer vídeos de críticas y vainas de ese tipo, mientras que Steel Dorito lo usó para hacer humor, y el locuendo actualmente también es muy utilizado para vídeos graciosos o shitpost. 5. ¿Qué piensas de personajes hechos por Talocuendo CJ Jr., Tío Gilipollas, Marulete etc.? Que contribuyen a lo estúpido que suelen ser los vídeos. 6. El peor relleno que encontraste en un anime siendo ejemplo un arco de relleno en anime. Kenichi tiene la peor clase de relleno que puede haber en el mundo, y es que Kenichi no tiene relleno del todo. ¿Has visto que muchos animes te muestran lo que sucedió en el capítulo anterior, en una escena de 1 o 2 minutos?
Pues Kenichi hacía esto, pero su resumen del capítulo anterior duraba como 5 o 6 minutos, o sea, de los 24 minutos que suelen durar los capítulos de un anime, siendo 3 minutos para el opening y ending, y 6 para el resumen del episodio anterior, solo quedaban 15 minutos para el capítulo, y cabe decir que este también tenía escenas, que eran casi 20 o 30 segundos de puras miradas. El anime de Kenichi es genial a grandes rasgos, pero este también tiene por lejos el peor tipo de relleno posible. 7. ¿Qué piensas de Pokémon Especial Manga? No los he leído. 8. ¿Qué piensas de Pokémon Horizonte 7 que le han tirado algunos? Ni idea, ni sabía que había algo llamado Pokémon Horizontes. 9. ¿Te hubiera gustado que Ash pierda contra Lionel anime Pokémon? No, porque desde que ganó la liga en Sun and Moon, la idea que se tenía era demostrar que ella era un gran experto en cuanto a batallas Pokémon respecta. Hacerlo perder ligas de nuevo, representaría un horrible retroceso en su desarrollo. Además, de todas maneras, ya iba de salida en la historia, así que hacerlo perder hubiera sido que su salida hubiese sido decepcionante. 10. ¿Algún RPG que te tomó 100 horas terminar o más sin guías? Ninguno realmente, la mayoría de RPGs me las he ingeniado para terminarlos, inclusive cuando no sé a dónde ir. 11. ¿Qué animes Magical Girl conoces? No se valen cosas conocidas como Sailor Moon etc. No soy de animes Magical Girl, pero conozco animes como Madoka Mágica, las ya eternas Pretty Cure, Magical Girl Nanoa, y menos conocidos creo que ninguno, y creo que de todos los Magical, el que más me ha gustado, fue Sakura Card Captor. 12. ¿Qué piensas de algunas franquicias de anime de Idol Pretty Series, Idolmaster etc.? Si te soy completamente sincero, de todas las franquicias de idols, la única que me interesó a grandes rasgos, es Love Live, y es de la única que más o menos conozco y entiendo cosas. Pretty Cure cuenta como serie de idols. Son franquicias que conozco pero que jamás he explorado, ni la música. 13. ¿Algún anime seinen que hayas visto? Muy pocos ahora que lo pienso, principalmente porque la mayoría de seinens están pésimamente adaptados. Y muy rara vez voy a leer el manga. Creo que han sido poquísimas las ocasiones que dejo un anime para leer el manga, como con Sora no Otoshimono, que el anime terminó sin relatar todo el final, y me fui a leer el manga, viendo que saltaron demasiado contenido del manga, no solo lo ecchi, sino muchas cosas importantes de la historia, pero dejando eso de lado, no recuerdo a grandes rasgos haber visto un seinen. 14. ¿El anime más perturbador que hayas encontrado? El anime, ninguno en general, me parece perturbador, ni los mangas, ni siquiera cosas como Midori, la niña de las camelias, me parece perturbador. Sé que el contenido es muy grotesco y sé que tiene escenas muy pesadas, tanto de muertes, como de violación, pero no me perturba ni un poco. Supongo que eso se debe a que yo tengo la ficción muy bien distinguida de la realidad, y casi cualquier cosa que suceda en un producto ficticio, no me afecta de sobremanera en la realidad. Sí, hay veces que veo un anime, y hasta a veces puede lograrme hacer llorar, etc., pero hablo, más que nada, que estas cosas no llegan a generar una reacción del todo en mí. No sé, es que el problema soy yo, o el problema es que otras personas exageran demasiado con este contenido porque tienen a la animación como una idea más arraigada a las peleas y a cosas más simples. Así que, con esto entendido, no, ningún anime me ha perturbado. El Drake preguntó. 1. En una realidad hipotética donde los juguetes de Toy Story son humanos, Spider-Man nunca perdió al tío Ben, México ganó el mundial y John Cena es presidente. ¿Quién ganaría entre Spider-Man y Motatiempo? Motatiempo ganaría. Recuerda que Spider-Man solo tiene poderes relacionados a las pajas y un pitote, pero Motatiempo tiene poderes que controlan el espacio-tiempo, y a veces, la misma realidad, y sobre todo, Motatiempo existe sobre el mismo flujo del tiempo fumando mota, o sea, no importa si logras matar a Motatiempo, porque, de tantos viajes por el tiempo y dimensiones que ha hecho, existe en múltiples realidades y en todos los tiempos, haciendo que este, deje de ser un ser como tal, y se haya vuelto una entidad del espacio-tiempo. 2. ¿Jugaste Alan Wake? ¿Jugarás Alan Wake 2? No, nunca he jugado Alan Wake. 3. ¿Fender o Gibson? No sé nada de guitarras, así que voy a decir Gibson. 4. ¿Las Chivas o el América? Los Tigres de la UANL. 5. ¿Te gustaría que le hicieran un remake a Dragon Ball GT, o que animaran el manga de Af de Toyotaro?
GT tiene la buena suerte de que su animación fue buena y consistente, y no requiere de un remake a nuestros días. Si animan el Dragon Ball AZ de Toyotaro, sería interesante, pero no dejaría de ser algo tipo Dragon Ball Heroes, o sea, historias no canónicas. 6. ¿Crees que L fingió su muerte? No sé, ¿qué tal si le preguntamos? Oye L, ¿fingiste tu muerte? Creo que no la fingió, si estiró la pata el cabrón. 7. ¿Has jugado Tony Hawk? Sí, y sus juegos no pasan de ser simples juegos estilo arcades que entretienen un rato, pero que no pasan de eso. 8. ¿Eres el Anticristo 2007? No, y ojalá no lo sea, porque tengo entendido que él vive en Puebla, y allá te linchan si vas con zapatos por la calle, porque creen que vienes del futuro. 9. ¿Hiciste servicio social? ¿Qué tan mierda estuvo? Nunca hice servicio social. Vaya preguntas más babosas, Drake, no mames. ¿No será tú? Volvió y escribió. Epicardo. Pregunta we. ¿Invocar a un dios salido de las pesadillas de Lovecraft, o tratar de mejorar Venezuela? Conociendo a Lovecraft, creo que su mayor monstruo de pesadilla sería algo así como un mexicano con poderes. A este punto no es desconocido que él era un xenófobo, y Venezuela ya está perdida, así que creo que lo primero, sí. Luis Balsa volvió por más. 1. ¿Qué opinas de JoJo's Bizarre Adventure? Que es lo único que ha valido la pena ver después del 2018, no lo dije en el anterior video, pero JoJo's es también de mis animes favoritos, pero su fandom es una basura, así que preferiría que no me relacionen con él. Con el fandom de Dragon Ball tengo suficiente toxicidad por ahora. 2. ¿Has jugado algún juego de la saga GTA, o algún otro juego de Rockstar? Sí, de hecho, en el video anterior se puede ver un gameplay de San Andreas al fondo. Y sí, he jugado otros juegos de Rockstar como GTA V, Bungie, entre otros. 3. ¿Cuáles serían los mejores villanos de anime / videojuegos, etcétera? De anime, Meruem, el rey de las hormigas quimera, y que por cierto, Meruem también es mi personaje favorito en todo el mundo del manga anime. En videojuegos, siempre estoy entre Kefka Palazzo y Oerster, de Life Alive. Kefka porque es básicamente el Joker, pero si tuviera poderes, y en efecto, él logró literalmente acabar con una gran parte de la humanidad, y las personas que quedan en el mundo devastado, están en constante sufrimiento. En cuanto a Oerster, me encanta por ser el concepto del que pasaría si el héroe fracasara en cumplir su destino. A Oerster, quien era un héroe hecho y derecho, le arrebataron todo, su honor, a sus amigos, al amor de su vida, pero sobre todo, perdió su sentido en la vida, así que, habiéndolo perdido todo, decidió que él no sería el único ser miserable en la historia, convirtiéndose en el rey de los demonios, y es tan poderoso, que su influencia llegó a múltiples épocas del tiempo. Lo peor de todo, es que, inclusive si él ganará, seguiría sintiéndose vacío, porque ese es el camino de aquellos que logran destruir a los demás, nada más que más miseria para sí mismos. 4. ¿Viste Tengen Toppa Gurren Lagann la década pasada? No, ni pienso verla en esta, XD. Digamos que los animes de mechas son lo que menos llama mi atención. Si veo mechas en un anime, me duermo. 5. ¿Qué opinas de Star Wars? Las películas nunca me gustaron, no puedo ver una sin quedarme dormido. Los videojuegos de Star Wars, irónicamente, creo que la mayoría son muy buenos. Star Wars, a mi parecer, funciona más como videojuegos que como películas. 6. ¿Cuáles son las mejores peleas de los videojuegos para ti? Eso bien podría ser un video, espéralo. 7. ¿Harías un top de mejores finales en videojuegos? Sí, de hecho, ya que saqué el video de los peores, debo sacar el video de los mejores finales. Buenas preguntas, Luis, fueron muy interesantes. Inmortel regresó con más preguntas. Más preguntas sobre el Sword. 1. Diálogos / momentos favoritos durante la misión de la Masterclass. Creo que mis partes favoritas en estos casos no fueron por las interacciones, sino que lo que específicamente me gustó, fueron los combates contra los Elmasters, eran muy difíciles y aprender a pelear contra ellos me divirtió mucho. 2. ¿Cómo definirías los SDS / Secret Dungeons / escenarios secretos y cuáles son tus favoritos? Los secrets están bien, no son la gran cosa, ni en su tiempo eran la gran cosa, y mi favorito, creo que es Inframundo, de Vesma. 3. ¿Cuál es el bug / glitch más raro que recuerdes que te haya ocurrido jugando el Sword? Había un bug, que desgraciadamente, no pude recuperar porque formateé mi PC, y el video que subí lo tenía en mi antiguo canal. Pero en el Sword Europa, había un bug, muy, pero muy extraño.
Cuando escribías la letra A en el buscador del mercado en el tablón, el juego, automáticamente, te desconectaba del servidor, sin motivo alguno. 4. ¿Qué opinas sobre los Epic NPS/NPS épicos y cuáles son sus favoritos? Postdata. Siempre quise que hubieran más. Los NPS épicos del PvP, se supone que, son personas distintas a el grupo principal existiendo en el mismo plano, o sea, son weones iguales a los personajes protagonistas, pero estos son guerreros alternativos que van por ahí haciendo cosas que no están relacionadas a la historia, ya que estos son simples guerreros que están en la arena, no son personajes legítimamente importantes, pero mis favoritas de estos, son la Q-Proto y Apple, porque se parecen a If, y ya sabes lo simp que puedo llegar a ser por ellas. Sí, sería bueno que hicieran más NPSs épicos, porque solo hay NPSs épicos hasta Eve, aunque bueno, considerando que actualmente, estos personajes son demasiado débiles, creo que es un tanto innecesario, y que además, solo aparecen en el PvP, que es actualmente, el peor modo del juego, como que no valdría la pena. 5. ¿Mascotas y monturas favoritas? No sé, ninguna, me dan igual todas, XD. 6. ¿Alguna vez en la historia tuviste algún momento lo cambia todo, o sea, te sorprendió demasiado algún twist o revelación en la historia? Creo que fue cuando supimos la razón del por qué Elsword decidió sacrificarse, y es que, pese a todo, Elsword no se sentía necesario en el grupo, nos dimos cuenta desde que Elesis se unió al equipo, Elsword se sintió relegado y desplazado poco a poco, y culminó en su sacrificio, algo que de hecho, se comenta muy poco en la historia. 7. ¿Conociste la creepypasta de Darkness Fall del Sword? No, la verdad no. 8. ¿Cómo describirías las 4 ramas de los personajes del Sword, en general y en palabras simples? Eso me llevaría mucho tiempo, solo diré que esto bien podría ser un video aparte. Pero a grandes rasgos, te diré sinceramente que nunca me lo había pensado. 9. ¿Crees que deberían seguir saliendo nuevos personajes en el Sword y qué te ha parecido Lidia? Que salgan nuevos personajes es bueno, el problema es que los personajes han estado desbalanceados desde 2014, y sacan nuevos personajes sin haber terminado de balancear a personajes antiguos. Lidia está bien, consideremos que ya habían pasado casi 3 años para que saliera un personaje nuevo, aunque cabe aclarar que se entiende que esto se debió a que llegaron los Quatator. ¿10 y uno se merecía ese destino? No, pero no lo recordaríamos y amaríamos si no se hubiese sacrificado. Ver como los últimos deseos de Yuno, sabiendo que este iba a morir, fue desear poder reencarnar como un humano, fue muy enternecedor y triste, legítimamente, espero que Yuno haya reencarnado como un humano, y espero podamos verlo en el futuro. 11. ¿Qué le esconde Raven a sus compañeros de la Hell's Party? No lo sé, creo que se esconde la mayoría del tiempo sus sentimientos y el hecho de que a veces su mano robótica lo controlaba, XD. 12. ¿Crees que el Sword tendrá un final o Kog lo cerrará antes? Lo más posible es que el juego si llegue a tener un final, el Sword no está en problemas de cerrar, porque la gente lo sigue jugando independientemente de las cosas negativas, y en el 10º aniversario del juego, mencionaron que tenían contenido para 10 años más, quizá, la historia de Elsword termine en 2027, quizá, solo es una posibilidad. 13. Muchas veces para algún evento como April Fools, en el Sword sacaban como spin-offs o historias de sus personajes en mundos alternos, ¿cuál de estos es tu favorito o el que más IP te generó? Ninguno, la verdad, solo veo a los eventos como cosas para sacar ítems gratis, XD. 14. ¿Qué opinas de los mangas o contenido similar de El Sword? ¿Deberían haber más? El type, aunque en su mayoría eran historias de comedia, eran muy buenas, y mi favorita en definitivo, es el Type 3, Survival, 5 Days of Cook-Off. Y sí, debería haber más cómics, pero después de la basura que fue la novela de Ad, me cuestioné realmente si esto valía la pena ver a terceros hacer historias sobre el juego o no, y la verdad, prefiero que no haya más. La novela de Ad fue suficiente para decir basta a estas subhistorias no canónicas fuera del lore principal, tremenda basura de novela, me impresiona que hubiese gente que le gustase, fue puro fanservice, pero del malo, del pésimo, del patético. 15. Las últimas son preguntas troll. ¿Podrías cargar a Eve?
ya sea levantarla con tus propias manos o cargarla con tu espalda. Tengo entendido que sí, If, ella está hecha de puro metal y cables, y el rostro más hermoso del universo, midiendo 167 centímetros, y haciendo un cálculo matemático aproximado, me dio que ella pesa entre 160 kilos aproximadamente, ya que de acuerdo a la data oficial, ella pesa más que Raven, quien pesa unos 98 kilos, así que, sí, podría cargarla, pero quizá no por más de 2 minutos, pero esos 2 minutos son suficientes para llevarla al altar. Si él es un lolicón, no, de hecho, viendo su comportamiento en general, parece que Ciel es homosexual, y no bromeo. Lu es una digna Lord Demonio. Supongo. Ara y Elesis son unas brocón. Ara sí, Elesis no. El Sword es Siscom. Por un largo tiempo pudimos ver que el Sword tenía un enorme complejo de hermana, pero esto se pierde una vez el Sword llega a la trascendencia. ¿La Iron Paladín es bonita? Si fuera mujer, diría que sí. ¿Le dirías abuela / anciana a Rena? No, porque no lo parece, y si lo hiciera, lo diría por gusto porque a mí me encantan las señoras mayores XD, perdón, soy un pervertido. ¿Aisa es una tabla? Sé que es un chiste muy común recalcar eso en el juego, pero irónicamente, no, Aisa no es una tabla, el mismo modelo del juego está bien proporcionada, aunque su arte no lo esté, de todas maneras, ya en sus terceras clases, tiene proporciones más normales, creo que la más tabla sería la Lora Shot, pero eso es algo que legítimamente a mí me gusta mucho, si viste que me encanta If, es también específicamente porque me gusta su cuerpo, siempre me han gustado las tablitas, XD. ¿Está Raven teniendo otra pesadilla o la oferta para sustituir a Galveo es real esta vez? Ese cómic también es muy bueno, altísima referencia, y no, Raven no puede ser reemplazado porque es el favorito de las mujeres sin papá. Gracias por tus preguntas, Inmortel. Nikolai regresó para preguntar otras cositas. Me alegra haber salido en el video y que te hayas tomado un buen tiempo para contestar. Muy buen video en general. No sabía que Toriko tenía un final criticado, al menos el que yo vi en el anime, ya que no leo manga, me pareció una joyita. En fin, acabo de enterarme que te gustan los juegos de pelea, así que has jugado Guilty Gear Strive. No lo he jugado, pero Guilty Gear siempre me ha gustado mucho, y de hecho sí tenía pensado comprar Guilty Gear Strive. Si es así, ¿te gusta o en su contrario te desagrada y por qué? Pues de momento no lo he jugado como dije, pero en contenido en general me gusta, más que nada la jugabilidad, porque la historia nunca la he visto ni leído, la verdad. Dudo que sea el caso, pero ya que juegas juegos TCG, ¿conoces mitos y leyendas? Lo conozco, nunca lo jugué. Gracias por tus preguntas, Nikolai, me alegra que hayas quedado satisfecho con las anteriores respuestas, espero que también estas te hayan satisfecho. Ricardo de Salón escribió: Hey Adud, te felicito por el gran trabajo que has hecho hasta ahora, sigue así. Bueno, aquí van las preguntas. 1. Si llegase usted a adaptar la historia de Tusoses en un juego, ¿qué tanto duraría dicho videojuego? No lo sé, supongo que duraría unas 30 horas, la idea es que el juego tiene unos 10 capítulos en general, más un postgame, más finales alternativos, más o menos, pero cuando menos, hablando de solo la historia principal, sí, más o menos unas 30 horas como mínimo. 2. ¿Cuál es su género de música favorito? No tengo un género de música favorito como tal, escucho lo que me salga de los huevos, sin ofender. Pero por lo regular escucho rock, openings y endings de anime, pop, y canciones que sean similares a los trabajos de Sweet Trip. De hecho, mi canción favorita, actualmente, es Darkness, de Sweet Trip, y no me disgusta ningún género musical, excepto el reggaetón, y la música banda, que en mi país es muy popular, pero géneros como cumbias, vallenatos, etc., sí me gustan, cuando menos una que otra canción. Acá en mi barrio decimos que no tiene alma el que haya escuchado Los Caminos de la Vida, y no se haya sentido identificado. 3. Si te invitaran a un proyecto fan del Sword, ya sea como programador o guionista de dicho proyecto, y que traerá de vuelta aquello que lo hacía jugable, ¿aceptarías? No sé, ¿qué traería de vuelta? Un fan proyecto sería como un juego fanmade, o algún servidor alternativo como lo fue el Sword Void, y que traería de vuelta para lo jugable. Pues, creo que lo que me importaría a mí, es que todo esté correctamente balanceado. El actual desbalance de Elsword solo existe porque te permiten jugar al PvP con cualquier equipamiento, es tan sencillo como que el juego no te permita entrar al PvP más que solo utilizando el equipamiento de PvP, y estos tuvieran stats muy específicos, no se pueden mejorar, ni nada, así, como se le llamaría, vanilla, eso en cualquier juego multijugador es lo más importante, el balance en general. 4. ¿De dónde es usted exactamente, o sea país o ciudad?
Soy de México, del estado de Nuevo León, y de alguna de esas ciudades en el mapa que están ahí, pero no vivo en la zona metropolitana, no te voy a decir en qué ciudad, tampoco me voy a doxear tan fácilmente, si quieres secuestrarme o robarme directo en mi casa, nada más dime, y con gusto te digo todos mis datos si quieres, es más, hasta te lo doy en la mano. 6. Si llegase a darse un evento colaborativo entre dos de tus franquicias de tus favoritas, ¿cuáles para ti serían? Sería una colaboración entre Team Fortress 2 y Dragon Ball, y se vería más o menos así. 6. Le mando un saludo desde Venezuela, y pregunto cómo se encuentra el día de hoy. Saludos desde México, y hoy me encuentro igual de jodido, sin chamba y sin dinero, pero estoy bien, a grandes rasgos. Gracias Ricardo de Salón por ser la última pregunta. Y bueno, espero que les haya encantado este especial por los 800 suscriptores. Sería fantástico si compartieran mi canal para así crecer más rápido, muchas gracias nuevamente, y nos veremos después.